Todo el mundo está discutiendo si la marca de la bestia es un microchip, un código de barras, una vacuna. Entiendo el impulso. Apocalipsis 13 habla de una marca en la mano derecha o en la frente, y la gente quiere algo que pueda señalar con el dedo. Pero hay un texto que precede al Apocalipsis en al menos 2 siglos, y no describe una marca en absoluto. Describe un proceso. Capítulo 69 del primer libro de Enoc, versículo 11. Llevo ese versículo marcado en 3 traducciones distintas desde hace más tiempo del que quiero admitir, porque el texto no dice que la corrupción viene en camino. Dice que ya ocurrió, que le ocurrió a todos, y lo que activó en nosotros es justo lo que hemos estado buscando en el lugar equivocado. Si has estado vigilando por si llega un chip, has estado vigilando la puerta equivocada. Robert Charles publicó su traducción inglesa del primer Enoc en 1917 a través de Clarendon Press en Oxford. Sigue siendo la versión que lee la mayoría de la gente, y en el capítulo 69, versículo 11, Charles te entrega esta línea: porque los hombres fueron creados exactamente como los ángeles, con la intención de que continuaran puros y justos, y la muerte, que todo lo destruye, no podría haberse apoderado de ellos. Pero por medio de su conocimiento, están pereciendo, y por medio de este poder me está consumiendo. Necesito que te sientes con eso un segundo. Los humanos fueron construidos como los ángeles, puros, justos. La muerte no tenía agarre sobre ellos. Entonces entró el conocimiento y la muerte entró detrás. Esa es la secuencia. Primero el conocimiento, segunda la muerte. No al revés. Eso no es una profecía sobre algo que viene. Es la descripción de algo que ya tuvo lugar. Y el mecanismo no es un chip, ni un sello, ni una marca al fuego. El mecanismo es el conocimiento mismo, conocimiento específico enseñado por seres específicos que el texto nombra. Ahora tengo que parar y decir algo que no veo decir en voz alta a suficiente gente. La frase marca de la bestia no aparece en ninguna parte del libro de Enoc, ni una sola vez. Esa frase pertenece al Apocalipsis, escrito siglos después. Así que quien te diga que el primer Enoc nombra la marca de la bestia se está saltando un paso. Yo no me lo voy a saltar. Lo que el primer Enoc hace es exponer el sistema que hay debajo de la marca, el motor, el método de entrega. Y creo que eso importa más que la etiqueta. El capítulo 69 no se limita a hacer una afirmación general sobre el conocimiento prohibido. Te da una lista, 5 ángeles, 5 categorías de corrupción, cada una con nombre. Jecón desvió del camino a los propios ángeles. Asbeel los convenció de contaminar sus cuerpos con mujeres humanas. Gadreel, el tercero, le mostró a la humanidad todos los golpes de la muerte. Charles añade que Gadreel extravió a Eva y mostró las armas a los hijos de los hombres, el escudo, la cota de malla, la espada para la batalla. Después llega Penemu, el cuarto, enseñó lo amargo y lo dulce, y les enseñó todos los secretos de su sabiduría. Y aquí está la línea que me dejó helado. Instruyó a la humanidad en la escritura con tinta y papel. Charles traduce la línea siguiente, y por medio de eso muchos pecaron desde la eternidad hasta la eternidad y hasta el día de hoy. La escritura. El texto identifica la escritura misma como una forma de corrupción. El versículo 10 dice: los hombres no fueron creados para ese propósito, para confirmar su buena fe con pluma y tinta. Leí ese versículo y cerré el libro durante 3 días, porque piensa en lo que significa. Si la escritura está en la lista, sentada justo al lado de las armas, la hechicería y la seducción de los ángeles, entonces toda civilización que haya usado un alfabeto carga la corrupción. Cada contrato, cada ley, cada escritura sagrada, incluida la que hace la acusación, eso no es una acusación estrecha, es un diagnóstico que incluye al médico. Y aquí está lo que no puedo resolver. El texto que condena la escritura fue el mismo puesto por escrito. Quien quiera que compusiera el capítulo 69 usó la herramienta misma que estaba llamando prohibida. No sé qué hacer con esa contradicción. He buscado un especialista que la aborde de frente. El comentario de Nickelsburg discute la historia literaria del pasaje, cómo forma parte de una sección que algunos estudiosos creen originalmente separada del resto de las parábolas. Pero la contradicción en sí, el hecho de que la advertencia contra la tinta y el papel se entregara en tinta sobre papel, no he encontrado a nadie que la agarre por el cuello. Quizá han decidido que no es una contradicción,
Quizá es intencional, no lo sé. Y el quinto ángel es Casdeja. Su entrada es distinta de todas las demás. Ten eso en mente, porque voy a volver a ello. Casdeja mostró todos los golpes perversos de los espíritus y los demonios, y los golpes del embrión en el vientre para que se malogre, y los golpes del alma, las mordeduras de la serpiente, y los golpes que sobrevienen por el calor del mediodía. Esa es la traducción de Charles. The Nib de 1978, hecha desde el etíope, es parecida, pero usa un fraseo distinto en algunos puntos. Quiero que notes algo sobre el dominio de Casdeja comparado con los otros 4. Los primeros 4 ángeles enseñan cosas externas: armas, seducción, escritura, desviar a los ángeles. Todo eso ocurre fuera del cuerpo. Casdeja es el único cuyo dominio entero es el interior de una persona. El vientre, el alma, la mordedura de la serpiente, sea lo que el texto quiere decir con los golpes que sobrevienen por el calor del mediodía, está describiendo algo que pasa dentro de un ser humano, no algo construido en un taller o escrito en un rollo. Esa es la cuestión de la parte del cuerpo, o al menos es lo más cerca que este texto llega de responderla. Quiero ser cuidadoso aquí, porque el primer Enoc no dice frente ni mano derecha como lo dice el Apocalipsis. Lo que hace es situar la asignación entera de un ángel dentro del cuerpo humano, mientras los otros 4 trabajan fuera de él. Esa distinción está en el texto, yo no la puse ahí. Y fíjate en la especificidad. El embrión en el vientre, no una afirmación general sobre la fragilidad de los cuerpos, una afirmación concreta sobre interferencia con la reproducción, los golpes del alma, no los golpes del cuerpo, el alma. Y luego la serpiente, que cualquier lector del Génesis reconoce de inmediato. La entrada de Casdeja se lee como una ficha médica escrita por alguien que entendía el cuerpo como un territorio que podía ser invadido y que zonas específicas de él, el sistema reproductivo, el espíritu que anima, la vulnerabilidad al veneno, eran los puntos de entrada. No he podido comparar más de 3 traducciones de ese versículo concreto en detalle, la de Charles, la de Knib y la de Nickelsburg y Van der Kamp. La palabra golpes en Charles podría también traducirse como embates o impactos. Si el original arameo acotaría esto, es una pregunta que no puedo responder, porque la sección del capítulo 69 que cubre a Casdeja no está preservada en los fragmentos de Qumran. Lo que tenemos de la lista de ángeles del capítulo 69 nos llega solo por la transmisión etíope. Eso limita hasta dónde puedo empujar la redacción, pero quiero apretar en esto. Y quiero ser honesto en que lo que viene ahora es mi lectura, no los manuscritos. Si el dominio de Casdeja es interno, y si el capítulo 69 versículo 11 dice que el conocimiento mismo es el mecanismo que dejó a la muerte apoderarse, entonces la corrupción no es algo colocado en la superficie de una persona, es algo activado dentro de una persona, por lo que estaba dormido hasta que el conocimiento prohibido lo encendió. Esa es mi interpretación. El texto no dice activado, lo digo yo, y creo que se sostiene, pero deberías saber dónde empiezan mis palabras y dónde terminan las del texto. Déjame mostrarte cómo dice el texto que la corrupción se volvió universal. Capítulo 10, versículo 8. Dios le está hablando al ángel Rafael y dice esto: la tierra entera ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azazel. A él atribuye todo pecado, no algún pecado, no el pecado de aquella generación, todo pecado, la tierra entera. Y este versículo está preservado en arameo en el fragmento 4K204, uno de 7 manuscritos de Enoch recuperados de la cueva 4 de Qumran, cerca del Mar Muerto. Józef Milik, un investigador polaco que dedicó décadas a estos fragmentos, los publicó en 1976 a través de Clarendon Press. Así que esto no es solo una copia etíope. El arameo que está detrás de la copia etíope dice lo mismo. Si la tierra entera fue corrompida a través de las enseñanzas de Azazel, y si el conocimiento es el mecanismo de entrega, entonces todo ser humano vivo carga el resultado de esa corrupción. Eso no es un evento futuro. Es un evento pasado con consecuencias en curso. Y no necesitas un chip para distribuirlo, solo necesitas un maestro. Y si te preguntas qué enseñó exactamente Azazel, el capítulo 8 te lo dice. Azazel le enseñó a los hombres a fabricar espadas y cuchillos y escudos y corazas.
y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y los brazaletes y los ornamentos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras costosas, y todas las tinturas colorantes, armas y cosméticos en el mismo versículo del mismo ángel. La capacidad de matar a alguien y la capacidad de alterar cómo te ves. Lee la lista completa otra vez. Espadas, cuchillos, escudos, corazas, metales, brazaletes, ornamentos, antimonio para los ojos, piedras preciosas, tinturas colorantes. Eso es tecnología militar y tecnología de vanidad enseñadas como un solo plan de estudios. El texto las trata como la misma categoría de pecado. El título que Chávez le puso a esta sección, que añadió él mismo, la llama la caída de los ángeles, la desmoralización de la humanidad. Pero el texto no moraliza sobre ello, solo lista los artículos. El mismo tono de principio a fin como un inventario de bienes robados. Y sigue. Semjasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Baraquijal enseñó astrología. Cocabel enseñó las constelaciones. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. El capítulo 8 expone todo esto en 3 versículos. Medicina, astronomía, metalurgia, cosmética, armamento. Si lo lees como persona moderna, parece un kit de arranque para una civilización. El texto lo lee como la escena de un crimen. ¿Por qué van juntas esas dos cosas, el matar y el decorarse? Tengo una teoría, pero no confío en ella lo bastante como para presentarla como algo más que una corazonada. Y una corazonada no vale tu tiempo hasta que pueda atarla a algo en el manuscrito, así que me la guardo. Déjame mostrarte lo antigua que es esta evidencia, porque la antigüedad es parte del argumento. Esos manuscritos arameos de Qamrán, del 4K201 al 4K207 más el 4K212, son los testigos más antiguos que sobreviven de este texto. El 4K201 data de finales del siglo III a.C. Eso es aproximadamente 250 años antes de que se escribiera el Apocalipsis. George Nickelsburg construyó su comentario Hermeneia sobre el primer Enoc a lo largo de toda su carrera. Primer volumen en 2001, segundo volumen completado con James Van Der Kamp de Notre Dame en 2012. Nickelsburg llamó al primer Enoc, cito, posiblemente el texto más importante del corpus de literatura judía de los períodos helenístico y romano. Eso está en la serie Hermeneia, que es el comentario crítico estándar de la erudición bíblica. El conjunto de 2 volúmenes pasa de las 1400 páginas. La traducción sola que Nickelsburg y Van Der Kamp publicaron como libro aparte es la única edición inglesa que trabaja desde las 3 tradiciones textuales a la vez, etíope, griega y el arameo de Qamrán. Nadie más lo ha hecho. Lo menciono porque cuando la gente descarta el primer Enoc como cosa marginal, están discrepando con los especialistas que le dedicaron la vida, no conmigo. Aquí es donde entra la frente y necesito ser preciso sobre de dónde viene. Si creciste oyendo hablar de la marca de la bestia, oíste hablar de la frente y de la mano derecha. Apocalipsis 13, versículo 16. Pero esa imagen no empezó con Juan en Patmos. Vete a Ezequiel 9, versículo 4, siglo VI a.C. Dios le dice a una figura que lleva un estuche de escriba que camine por Jerusalén y ponga una marca en las frentes de todos los que se lamentan por los pecados cometidos en la ciudad. Todo el que no lleve la marca es destruido. La palabra hebrea traducida como marca en ese pasaje es Tav. Tav es también el nombre de la última letra del alfabeto hebreo. En la escritura paleohebrea que se usaba en tiempos de Ezequiel, la Tav se escribía como una cruz, o a veces como una X. El Talmud, en el Tratado Shabbat 55a, retoma esto directamente. Resh Lakish dice que la Tav representa el sello de Dios, porque la palabra para verdad, Emet, termina en Tav. Así que la marca en la frente del Apocalipsis tiene una fuente, y es Ezequiel, no Enoc. Quiero dejar eso claro, Enoc no le estampa la frente a nadie. Lo que Enoc aporta es el mecanismo que hay debajo del sello, el sistema de conocimiento que explica cómo entró la corrupción en la humanidad y por qué nadie escapó de ella. Y entonces Enoc añade algo que no he visto a nadie juntar de esta manera.
capítulo 98, versículos 7 y 8. No penséis en vuestro espíritu, ni digáis en vuestro corazón que no sabéis, y que no veis que todo pecado es registrado cada día en el cielo, en presencia del Altísimo. De ahora en adelante sabéis que toda vuestra opresión con la que oprimís es escrita cada día hasta el día de vuestro juicio, todo pecado cada día puesto por escrito. Un libro de cuentas corriendo. Y luego, capítulo 104, versículo 1, os juro que en el cielo los ángeles os recuerdan para bien ante la gloria del Grande, y vuestros nombres están escritos ante la gloria del Grande. 2 listas. Una registra los pecados a diario, la otra registra los nombres de los justos. El sistema ya es binario. Ya está clasificando a la gente en 2 categorías. Siglos antes de que el Apocalipsis divida a la humanidad entre quienes llevan el sello de Dios y quienes llevan la marca de la bestia. Enoc construyó el archivo. Juan le puso un nombre público, y el registro es continuo, no al final, no en el juicio, diario. Esa expresión cada día, en el capítulo 98, versículo 7, está haciendo más trabajo del que parece. Si tus pecados se están escribiendo en tiempo real, entonces la marca no es un evento único, no es un momento en el que recibes algo, es un total acumulado, una cuenta que siempre está abierta. Quiero saber si alguien más ha leído esos 2 pasajes, el 98.7 y el 104.1, uno detrás del otro, porque yo no lo había hecho hasta hace unos 8 meses, y cuando lo hice me quedé un rato mirando la pared, 2 libros de cuentas corriendo a la vez, uno para lo que has hecho, otro para quién eres. Esa es la arquitectura que heredó el Apocalipsis. Casi nadie lo enseña así. Ahora mira lo que ata las 2 listas al cuerpo. Capítulo 99, versículo 7. Ay de vosotros pecadores, porque con las palabras de vuestra boca y con la obra de vuestras manos habéis actuado impíamente. En la llama de un fuego ardiente seréis quemados. Esa es la traducción de Laurence. Charles lo redacta ligeramente distinto, pero el contenido es el mismo. Tu boca, tus manos, ahí es donde actúa el pecado. Compara con Apocalipsis 13, 16. Marca en la mano derecha o en la frente. Las partes del cuerpo se solapan. Boca, mano, frente. La tradición enóquica y la tradición del Apocalipsis están mapeando la corrupción sobre las mismas zonas del cuerpo humano, y lo están haciendo de forma independiente, separadas por siglos. Ahí es donde convergen las 3 preguntas, y quiero exponerlo con claridad. ¿Está la marca ya en la mayoría de la gente? El capítulo 10, versículo 8 dice que la tierra entera fue corrompida por las enseñanzas de Azazel. El mecanismo es el conocimiento y el conocimiento se propaga. No puedes desenseñar la metalurgia, no puedes desenseñar la alfabetización. Sea cual sea la puerta que abrieron esos 5 ángeles, no se cierra. ¿Es un chip? El texto no tiene ningún interés en los objetos. Toda su preocupación es lo que pasa dentro de una persona cuando entra el conocimiento prohibido. La muerte se apodera. Eso es el capítulo 69, versículo 11. Nombra una parte del cuerpo, no como lo hace el Apocalipsis. Pero el dominio de Casdeja es el vientre, el alma, la mordedura de la serpiente, el interior del cuerpo. Y el capítulo 99, versículo 7, dice que tu boca y tus manos son donde el pecado queda registrado. El texto está señalando al cuerpo, solo que no en el versículo que la mayoría espera. Hay algo que he estado evitando, y quiero nombrarlo antes de cerrar, la consecuencia obvia. Si la corrupción entró por el conocimiento y el conocimiento no se puede desaprender, entonces no hay salida, salvo que el texto te da una. Capítulo 10, versículo 7. Sana la tierra que los ángeles han corrompido y proclama la sanación de la tierra, para que sanen la plaga y para que todos los hijos de los hombres no perezcan por todas las cosas secretas que los vigilantes han revelado. Sanación. El texto usa la palabra sanar 3 veces en un solo versículo. Lo que fue abierto puede ser atendido. El texto no dice revertido, dice sanado, y no son lo mismo, y creo que la diferencia importa. Si crees que el modelo enóquico deja a la gente sin esperanza, lee el capítulo 10 otra vez, despacio. Puedes leer todo esto esta misma noche. El capítulo 69 del primer Enoc es gratuito. La traducción de Charles es de dominio público.
Cuando llegues al versículo 11, ya sabrás lo que estás leyendo. Tendrás el capítulo 10, versículo 8 detrás y el 99 versículo 7 delante, y los 5 nombres y los 2 libros de cuentas y el versículo de la sanación que casi todo el mundo se salta entero. Queda una cosa que todavía no he podido resolver. El calendario enóquico divide el año en 4 trimestres de 91 días, que son 13 semanas exactas, 5 ángeles corruptores, 4 trimestres. Si esos números se hablan entre sí, es una pregunta para la que no tengo respuesta, sigo trabajando en ello.